Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mucho gusto saludarlos, bienvenidos nuevamente a su canal Eric Miranda TV. Soy Eric Miranda y hoy quiero que conversemos un momento sobre algunos aspectos importantes que algunas personas me consultan diariamente relacionados con el derecho. Y voy a ir respondiendo algunas preguntas muy puntuales que algunos, como les decía, algunos amigos me han hecho. Bienvenidos y no olvide suscribirse desde ya a su canal. Ayúdenos con esto, suscribiéndose a su canal y compartiendo también la publicación. Eso nos va a ser de mucha ayuda, de mucha utilidad. Les agradezco de antemano. Y empezamos. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to. Y bueno, una de las preguntas y creo que uno de los problemas que más se presentan en la actualidad tiene que ver con esta pregunta. Lick me dice, una empresa, ahí me menciona el nombre de la empresa, no voy a decir cuál, me vive llamando y acosando por la deuda de un familiar. Yo les he dicho que él no vive conmigo y que este no es ni su teléfono ni su casa. Y más bien me dicen que van a seguir llamando hasta que aparezca. ¿Qué puedo hacer? Vamos a ver. En primer lugar, y como siempre he dicho, Costa Rica es un estado de derecho. Eso quiere decir que todas las controversias, todas las disputas entre las personas se resuelven o se deben resolver por la vía del derecho. Para eso existe la ley. Una deuda, obviamente la deuda representa una obligación que una persona ha contraído con otra persona física o jurídica y que debe, en principio, debe pagar, debe cumplir con esa obligación. Pero el incumplimiento de esa deuda es el incumplimiento de una obligación, debe ser ejecutado, debe ser, el acreedor debe ejercer la ejecución de esa deuda o de esa obligación por la vía que el derecho establece, por la vía legal. ¿Por qué? Porque eso es parte del Estado de Derecho en el que vivimos. Supongamos por un momento que el Estado permitiera que cada quien ejecute por su propia mano, por su propia cuenta, aquellas deudas o aquellas obligaciones que cree tener. La otra parte puede que crea que no tiene esa deuda, no tiene esa obligación. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Bueno, que se crearía un caos social, se crearían conflictos, se crearían disputas que a la postre lo que acarrearía sería dolor y sufrimiento. Por eso es que precisamente existe, repito, el Estado de Derecho. Bueno, dentro de ese Estado de Derecho, la ley dice, le mencionaba, que el acreedor debe ejecutar la obligación que cree tener por la vía correspondiente, que es la vía judicial. Y para eso debe tener acreditado su derecho en un documento, en un título valor, en un documento legal en donde conste aquella deuda. Bueno, el acreedor entonces debe recurrir a la vía legal correspondiente sobre las personas que son obligadas a cumplir con esa obligación, llámese deudor, llámese fiador, llámese codeudores solidarios. Sobre ellos es sobre quienes o a quienes el acreedor puede reclamarle la deuda por la vía legal, o sea, por la vía judicial, que es la manera en la cual la ley ha establecido que se ejecuten las obligaciones. De tal manera que simple y llanamente lo que algunas empresas, algunos acreedores hacen de estar acosando, llamando insistentemente, aun y cuando se les dice, este no es su número, nosotros no hemos autorizado el uso de este número, esta no es su casa, eso simple y llanamente es ilegal. Es ilegal y como ilegal que es, puede ser reclamado por la persona afectada, puede reclamarlo también en la vía judicial. Inclusive, y esto es lo interesante, la Sala Constitucional en varios votos ya, en varias resoluciones, ha declarado con lugar, o sea, ha aceptado recursos de amparo en contra de empresas de derecho privado, de empresas particulares, por este tipo de acoso. Y las ha condenado a abstenerse de realizar esta conducta y al pago de los daños y perjuicios correspondientes a las personas afectadas.
Entonces, lo que tiene que hacer este amigo que nos escribe es contratar a su abogado de confianza para que éste plantee la acción judicial que corresponda, o sea, en vía constitucional, en la sala constitucional, o en los tribunales comunes ordinarios, que también es factible, es posible que interpongamos la demanda correspondiente para evitar que ese acoso se siga dando y también para reclamar eventualmente si existen los daños y perjuicios que correspondan. Es un tema entonces de conocer nuestros derechos, de ejercerlos. Eventualmente, claro, hay que hacer un pequeño gasto, pero creo que a la postre o a la larga vale la pena ese gasto. Otro amigo nos consulta lo siguiente: licenciado, ¿qué es la pensión provisional? Me preguntan, ¿debo pagarla? ¿Qué puedo hacer? Bueno, vamos a explicar un poco el contexto para que entendamos. Existe en nuestra legislación, y no solamente la legislación, sino también es un derecho humano, es un derecho social, es una obligación moral, de las personas que son responsables de otras, como los padres en relación con los hijos, de darles aquello que necesiten para su sano y correcto crecimiento y desarrollo humano, espiritual e intelectual. En nuestro país se le denomina, y en muchos otros países, la pensión alimentaria. La pensión alimentaria comprende no solamente las sustancias alimenticias como tales, la comida, sino también otros elementos que también son necesarios para que aquella persona pueda vivir de una manera digna. Entiéndase, vivienda, educación, recreación también, y en fin, otra serie de rubros que tanto la ley como la misma moral humana nos indica que se deben cumplir. Cuando la persona obligada no cumple con esa obligación, la parte beneficiaria o quien lo represente, en el caso de los menores de edad, sus padres, su padre o su madre, según corresponda, puede recurrir a la autoridad judicial, al juez de pensiones alimentarias, para que éste ordene e imponga un monto de pensión en contra de aquel obligado y en favor del beneficiario. Esa pensión, no existe una tabla, y es una pregunta también muy recurrente, licenciado, como cuánto a mí me van a poner de pensión. No existe una tabla en donde taxativamente se indiquen los montos que corresponden de pensión según tramos de ingresos o en fin. Porque la manera, el modo de establecer la cuota de la pensión alimentaria va a depender de varios factores que el juez va a ponderar en relación con las pruebas que las partes le presenten. Evidentemente, la capacidad o los ingresos económicos del obligado, las necesidades que el obligado pueda tener, necesidades, ojo, que no se encuentren en una situación de inferioridad o de menor grado de importancia que la de la pensión alimentaria, que en general es la más importante. Las necesidades también va a tomar en cuenta el juez, las necesidades del alimentado, el nivel, el estilo de vida acostumbrado, en fin, son varios factores que la autoridad o la persona juzgadora tiene que ponderar a efectos de determinar cuál es el monto de pensión que el obligado va a cancelar. Pues bien, como ese proceso para determinar el monto a cancelar, el monto final a cancelar, pues puede tardar algún tiempo, meses, un año o a veces más de un año. La ley, el mismo Código de Familia, establece que mientras tanto el juez debe imponer, en el caso de los menores de edad, en otros casos puede imponer una cuota provisional, es decir, un monto que mientras se resuelve el asunto, en definitiva, el obligado va a tener que pagar como cuota de pensión. Aquí es donde se presenta muchas veces el dilema. ¿Cuál es el monto de pensión provisional? ¿Cómo se determina esa pensión provisional? Tenemos que tomar en cuenta que en ese momento, en el momento en el cual inicia el proceso, pues el juez no tiene todos los elementos de juicio probatorios necesarios pues para determinar a ciencia cierta cuál es
el monto definitivo, porque tiene que darle el derecho a la parte demandada o la parte obligada para que ejerza su defensa, para que aporte su prueba, para que realice las manifestaciones, para que también se defienda en relación a lo que él considera que debe hacerlo. Entonces, la ley establece que el juez va a tomar una decisión con base en criterios de racionalidad, en criterios de prudencia. También puede valorar la escasa prueba que en ese momento se establezca, que en general es la prueba que la parte actora o la parte demandante, para que entendamos, la parte demandante ha incorporado junto con su escrito de demanda. Entonces, claro, es una prueba que a veces puede ser una prueba un poco tergiversada porque no ha sido contradicha, no ha sido expuesta al contradictorio por parte del demandado, es decir, no ha sido examinada por el demandado. Entonces, es una prueba que hay que tomar con precaución. El juez debe tomar con recelo, con precaución. En el momento en el que el juez dicta una resolución, se llama el auto de traslado de la demanda, que no es otra cosa que en donde le comunica al demandado que existe una demanda, que tiene tantos días para defenderse, para presentar su prueba, para realizar sus alegatos. Allí mismo, en esa misma resolución, el juez impone el monto de pensión provisional. ¿Qué es lo que pasa? Que como el juez no tenía todos los elementos necesarios de prueba para decir, bueno, realmente este es el monto que el demandado puede cancelar, y como dije antes, lo hace de manera prudencial, de forma prudencial, resulta que muchas veces el demandado, cuando le llega el documento, dice, yo no puedo pagar esto, yo no puedo pagar este monto que me están diciendo acá. Entonces acuden donde el abogado y le dicen, licenciado, yo lo que gano es tanto, lo que gano es apenas la mitad del monto de pensión provisional, ¿qué hago? Bueno, hay que analizar algunos asuntos, algunos aspectos. La pensión provisional es de pago obligatorio. Hay 3 días para apelar, inmediatamente después de la notificación, pero esa apelación no suspende los efectos de la resolución, de la orden del juez. Es decir, tiene que pagar la pensión. Entonces, definitivamente el demandado tiene que saber que por lo menos 1 o 2 o 3 meses va a tener que pagar ese monto de pensión. Pero inmediatamente, mi consejo es que inmediatamente acudan también donde su abogado de confianza y para que éste le presente un recurso que puede ser de dos tipos, dos tipos de recursos, el recurso de revocatoria y el recurso de apelación. Para que mediante el recurso de revocatoria el mismo juez que dictó la orden reconsidere y revise, y de lo contrario lo eleve a otro juez, a un juez en alzada, al juez de familia correspondiente, para que este juez vuelva a revisar y considere si es apropiada o no aquella cuota de pensión que se le ha impuesto al obligado. Por eso es importante que en ese recurso de una vez se aporte la mayor prueba que se tenga con respecto al monto de la pensión provisional. Pero bueno, todo esto ya se lo indicará el profesional que usted busque para que en ese caso lo represente. Definitivamente es muy importante, definitivamente, que se haga asesorar por un abogado. Como dije antes, esto le va a implicar un costo para usted, pero al final de cuentas, a largo plazo es mejor hacer esa inversión de pagar los honorarios y el costo del proceso, porque a largo plazo eso le va a beneficiar, porque se va a evitar tener que pagar una cuota de pensión que realmente puede ser inaccesible para usted por varios años, por muchos años, mientras dure la pensión. Bueno, amigos, creo que por hoy es suficiente. Vamos a estar periódicamente haciendo este tipo de ejercicios, de charlas o de comentarios para que podamos entre todos ir comprendiendo y aprendiendo los diversos tópicos, aspectos, tal vez pequeños detalles de la ley que nos servirán para poder nosotros hacer valer nuestros derechos. Si usted tiene alguna consulta, escríbame con toda confianza. Por acá abajo le dejo el correo electrónico, también la dirección de nuestra oficina y otros datos para que usted nos contacte. También nos puede enviar un mensaje por las redes sociales, también por el Messenger.
y con mucho gusto le atenderemos. No olvide suscribirse a su canal para que le lleguen este tipo de notificaciones periódicamente y esté informado e informada de sus derechos. Muchísimas gracias y nos vemos.